Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un capítulo más de el curso de biología, el capítulo 6, que está con título Citoplasma 2. Vamos a ver los componentes que hay en el citoplasma y para ello vamos a ver el siguiente video. Como hemos podido ver en este video, nos ha relatado el movimiento que realizan los cloroplastos al interior de una plantita llamada aloe. Esta plantita tiene gran cantidad de cloroplastos, como todos sabemos, y se pueden apreciar el movimiento que estos tienen llamado ciclosis. Vamos a comenzar con la teoría del día de hoy, encontrando las partes fundamentales de una célula. Como muy bien sabemos, son 4. La parte más externa, llamada envoltura. Posteriormente, debajo de ella tenemos al citoplasma, donde se encuentran todas las organelas. Y en el centro tenemos al núcleo. Estas estructuras están concatenadas y están en armonía para el buen funcionamiento de una célula.
Todas las células contienen citoplasma, por supuesto. Todas van a presentarlo y van a contener estructuras dentro de él. Por eso dice acá, el citoplasma está formado por todo material y estructuras que residen dentro de la membrana plasmática, pero fuera de la región comprendida como el núcleo. A esa zona le llamamos citoplasma, donde tenemos a dos estructuras básicas, el hialoplasma, que es la porción fluida, y el morfoplasma, que son las estructuras que cumplen función fisiológica dentro de la célula. Por ejemplo, la mitocondria, el cloroplasto, la vacuola, aparato de Golgi. Todas ellas forman parte del morfoplasma. Pero el agua, las sales diversas, sales minerales, moléculas orgánicas e inorgánicas forman parte del hialoplasma. En el caso del citoplasma, chicos, existen efectos o propiedades que tenemos que tener en cuenta. 3. Recuerda que la palabra citosol es igual a citoplasma, ¿de acuerdo? En el citosol tenemos primero al efecto Tyndall. Es el fenómeno óptico donde los rayos luminosos son refractados en el coloide. ¿Recuerdas que un rayo de luz se puede refractar o se puede dividir en los 7 colores básicos? Pues en el citosol pasa lo mismo. A esos le llamamos efecto Tyndall. El movimiento browniano es un movimiento caótico en formas de zigzag que presentan las micelas. Al interior del citoplasma existe un movimiento del flujo de agua. Este movimiento se denomina movimiento browniano. Y la tixotropía son los cambios del citosol a citogel de acuerdo a las propiedades que esté presente, de acuerdo a las características que esté presente. También tenemos el citoesqueleto. Recuerda que el citoesqueleto es propio de las células eucariotas, más no de las procariotas. Este citoesqueleto es un conjunto de fibras o redes que están al interior del citoplasma, como columnas, como estructuras de soporte, para que las organelas que están en el interior no se muevan a su libertad. Estas redes están formadas por 3 estructuras: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Cada uno de estos, como te vuelvo a mencionar, tienen las propiedades de mantener a toda organela y estructura que esté en el citoplasma en un sitio fijo. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Pues aquí tenemos 4. Dar forma a la célula. Por más que la forma de la célula animal no tiene una forma muy definida, por lo menos tiene una forma circular, aparentemente, ¿no? Entonces, esto lo va a dar el citoesqueleto. Ojo, muy diferente a la pared celular que presenta una célula vegetal, que esta va a tener una forma muy definida. El movimiento de organelos. También el movimiento de organelos va a ser guiado por el citoesqueleto. Si bien es cierto, una organela se encuentra en una posición fija, esta puede cambiar de posición de acuerdo a la circunstancia. El movimiento celular. Por ejemplo, las estructuras de movimiento como los cilios y los flagelos tienen su origen en el citoesqueleto, porque estos van a ser contraídos o relajados de acuerdo a la función, de acuerdo a la característica o función que se quiera desarrollar. Y la división celular, por supuesto, propiedad que es importantísima. Al momento de la cariocinesis o separación de las células, que se genera un cambio a nivel del citoesqueleto para permitir la división de las 2 nuevas células hijas. También tenemos 3 componentes, como ya habíamos mencionado: los microtúbulos, formados por tubulinas; los microfilamentos, formados por fibras contráctiles. ¿Te acuerdas de la actina y la miosina? Pues estas están aquí presentes. Y los filamentos intermedios, que tienen la misma función que las anteriores, pero van a darle rigidez a la célula. Van a darle rigidez a la célula. En el citoplasma tenemos un conjunto de estructuras de estructuras que van a formar parte del sistema de endomembranas. Como puedes apreciar en la imagen, el sistema de endomembranas nace a partir de la carioteca o membrana nuclear,
Posteriormente aparece el retículo endoplasmático rugoso y después el aparato de Golgi, que va a permitir eliminar sustancias al exterior a través de una exocitosis. Ahí tenemos al primero que te he mencionado, al retículo endoplasmático rugoso. La característica principal del retículo endoplasmático rugoso es que presenta proteínas ribosomas impregnados. ¿Ves esos puntitos? Cada uno de ellos son ribosomas. ¿Y qué es lo que son ribosomas? Síntesis o formación de proteínas. ¿De acuerdo? En el caso del retículo endoplasmático liso, este no va a presentar ribosomas. Su función principal es la síntesis de lípidos y también producción de hormonas sexuales. También tiene otra función de la detoxificación celular, o sea, procesar sustancias tóxicas para que no hagan daño a la célula. También otra organela o otra estructura que forma parte del sistema de endomembranas es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi tiene como función sintetizar polisacáridos, o sea, formar polisacáridos, separar las proteínas y lípidos según su destino y en este caso eliminar sustancias a través de cada una de sus vesículas que elimina, llamado dictiosomas. Estos dictiosomas van a llevar en su interior sustancias que sean eliminadas por la célula hacia el exterior de la misma. También tenemos, ya más profundo, a la carioteca o membrana nuclear. Esta carioteca o membrana nuclear es la base del sistema de endomembranas. En su superficie va a presentar ribosomas también, y muy bien sabes que estos ribosomas tienen como función síntesis de proteínas. Las organelas se van a clasificar en tres, con una membrana, con doble membrana y sin membranas, cada uno con diferente función. Vamos a ver a las organelas con doble membrana. La mitocondria, importantísimo, porque en ella se va a realizar la famosa respiración celular. Como resultado, vamos a obtener ATP o energía. ATP o energía. Otra organela es el cloroplasto, presente solamente en las plantas, presente también en las algas, cuya función básica es la realización de la fotosíntesis. ¿Y para qué una planta hace fotosíntesis? Para producir su alimento. ¿Y cuál es su alimento? La glucosa. La glucosa. También tenemos a las organelas de una sola membrana, a lisosomas, encargadas de la digestión celular, pero no solamente ello. El lisosomas se encarga de la apoptosis o suicidio celular programado cuando una célula es invadida por un agente extraño. Los peroxisomas, encargados de la detoxificación celular. ¿Qué quiere decir esto? Que van a transformar los peróxidos en sustancias que no sean dañinas para el organismo o para la célula. También tenemos a los glioxisomas. Los glioxisomas van a metabolizar o degradar los triglicéridos para convertirlos en azúcares. También tenemos a las organelas sin membranas, como a los ribosomas de 80S, porque te acuerdas que también hay ribosomas de 70S que están en las eucariotas. Entonces, estos ribosomas de 80S tienen como función la síntesis de proteínas. También tenemos a los centriolos. Los centriolos, recuerda que son los responsables de formar el uso acromático en la división celular, pero también dan origen a los cilios y los flagelos. Estos cilios y flagelos tienen como función el movimiento de la célula. Y las organelas sin membranas, o también llamadas organoides, son los que justamente se forman a partir de los centriolos, los cilios y los flagelos. Estos tienen la función de el movimiento celular, desplazamiento de la célula, propio de células como los espermatozoides, ¿no? O propio de células como los protozoarios, las euglenas, paramecium, que tienen estructuras de movimiento llamado cilios o flagelos. Cilios son similares a vellosidades y los flagelos son en forma de látigo. En el centro de la célula tenemos a la estructura más importante, al núcleo. Ya hemos hablado de su membrana, pero dentro del núcleo, ¿qué hay, profesor?
hay la famosa cromatina. La cromatina está formada por ADN más unas proteínas llamadas histonas. Estos vienen enrollados en grandes paquetes que durante la división celular forman a los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? Un ser humano tiene 46 cromosomas agrupados en 23 pares. 22 pares somáticos y un par sexual. En el caso de mujeres tenemos 22 más XX y en el caso de varones tenemos 22 más XY. Esto me da la característica de un ser vivo, o en este caso del ser humano. Y todas las características que presenta el mismo van a estar dentro de los cromosomas, o sea, en el ADN. Pero recuerda que un cromosoma está formado por la cromatina. Y la cromatina no solamente es ADN, sino ADN más histonas. ¿Y cuál es la función de las histonas? Pues agrupar a las cadenas de ADN. Aquí tenemos tu helicopráctica. En la pregunta 1 dice, la forma celular depende de el citoesqueleto. La estructura celular que interviene en la detoxificación celular, retículo endoplasmático liso. El agua oxigenada producida durante el metabolismo es degradada por el peroxisomas, porque el agua oxigenada, su nombre real es peróxido de hidrógeno. Entonces es degradado por el peroxisomas. Son acumulaciones tempranas de desecho y reservas sin membrana, las inclusiones citoplasmáticas. Van a haber células que van a almacenar algunos desechos temporalmente, como las maclas, las drusas, que son inclusiones citoplasmáticas en algunas plantas, nada en todas. También tenemos en los vegetales la conversión de ácidos grasos en azúcares ocurre al interior de los famosos glioxisomas. Transforma los lípidos en glúcidos. Los presenta ribosomas adheridos a su superficie, el retículo endoplasmático rugoso. La pareja de organelos transductores de energía son, o quienes producen energía son, la mitocondria y también el cloroplasto. En el laboratorio se observó organelos que contienen enzimas digestivas. ¿Qué organelas serían? Los lisosomas. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Repasemos y sigamos estudiando en el hermoso mundo de la biología.